A las 9:13, hablando de los sectores y de las miradas estratégicas a mediano y largo plazo, está con nosotros el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, el ingeniero Jesús Salazar. Los estimados para el crecimiento de nuestro país, no superan los más optimistas, un poquito más del 2%, casi 3% para este año, 2024. Sin embargo, somos conscientes de que ese porcentaje no es suficiente para revertir y devolver al país a una situación en la que se encontraba antes de la pandemia o cuando el crecimiento era un crecimiento sostenido y satisfactorio para la reducción de la pobreza. La Sociedad Nacional de Industrias cree que hay manera de elevar ese techo que aparentemente tendríamos en este 2024. Y lo primero que queríamos preguntarle al ingeniero, luego de agradecerle que esté con nosotros, es que nos cuente si son viables estas propuestas que ustedes están anunciando, como por ejemplo, acá tengo alguna, constituir un fondo extraordinario para el desarrollo cercano a los 50.000 millones de soles o nombrar a un alto comisionado para asegurar la ejecución de ese fondo. ¿Cómo funcionaría esto y qué tan viable es, ingeniero? Correcto, muy buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Gracias. Buenos días, ingeniero. Por la oportunidad de dirigirme al país y decirles eso. Necesitamos inyectarnos un poco de positivismo. El año pasado, el 23, después de 25 años, Mávila, 25 años, quitando la pandemia, por supuesto, del 2020, el Perú salió con un PBI negativo. Esto hizo que se incrementaran aproximadamente 1 millón de peruanos al sector de la pobreza. Y yo me pregunto si el 2024 es un año ya perdido, como muchos dicen. Muchos están hablando que el 2024 hay poco que hacer. Y nosotros nos resistimos a ello y creemos que tenemos que tener medidas contracíclicas, tenemos que tener medidas disruptivas porque no podemos soportar un año más de crecimiento tan pobre. Crecer 2% en el 24, Fernando, Mávila, significa prácticamente crecer casi nada, porque por rebote estadístico simplemente vamos a crecer casi 1.5. O sea, crecer 2 significa que el dinamismo económico estaría alrededor de 0.5, es decir, nada. Y eso significaría que el 2024 pasemos a 31.5% de pobreza. O sea, seguiría creciendo la pobreza. Ya hemos cerrado el 30, no ha salido la cifra oficial, pero proyectamos que va a ser 30%. O sea, ¿vamos a seguir resignados a seguir aumentando la pobreza o vamos a hacer algo? Y ahí viene un poco nuestra propuesta. En sencillo, sí, yo quería preguntarle en sencillo qué es este fondo extraordinario para el desarrollo. El Perú es uno de los países, y ojo, lo hemos escuchado al ministro de Economía decirlo hace poco en una entrevista y como una noticia muy positiva, que el Perú es uno de los países, si no es el menos endeudado en la región, con escasamente 23% de endeudamiento respecto al PBI, 33, perdón. La pregunta es, ¿queremos ser el país menos endeudado? Aumentando pobreza, aumentando anemia, con un país paralizado, sin dinamismo económico. ¿Son dos cosas que pueden ir de la mano? ¿O es que uno debería decir, a ver, un ratito, podemos incrementar 5 puntos de ese endeudamiento y nos colocaría en una situación todavía por debajo del promedio, muy por debajo, y en los últimos lugares como Chile, con el 38% de endeudamiento? Entonces, hay espacio para el que Perú se endeude. Pero este endeudamiento, que representaría, como bien lo has dicho, Mávila, más o menos unos 50.000 millones de soles, deberían irse directamente a cerrar brechas sociales. Deberían irse a aplicar lo que dice nuestro plan de infraestructura, que tenemos un plan sostenible para la competitividad, de más o menos 147.000 millones de soles. Tenemos proyectos en minería por más de 50.000 millones de dólares. Y en el año 23 se han ratificado más o menos 8 proyectos por algo así como 13.000 millones de dólares. O sea, hay donde ejecutar. Necesitamos dinamizar la economía. Si esto pasara, Fernando, Mávila, nuestro PBI este año estaría aproximadamente entre el 4 al 4.5%. ¿Qué es lo que necesitamos para empezar a cerrar brechas sociales, a cerrar y bajar la pobreza? Lo que usted está diciendo, si lo he comprendido bien, es que es posible crecer al 4 o 4.5% y no al mediocre 2 o 2.5% al que aludió Mávila. Es correcto. Y son muchas instituciones que se vienen pronunciando sobre ese número, alrededor del 2%. Y nosotros no nos vamos a quedar callados en esto. Pero ¿qué sectores son los que tienen más potencial para el crecimiento? Usted ha hecho referencia en algunas oportunidades a la más importante inversión en infraestructura en curso, que es el puerto de Chancay.
pero no vimos que el Estado cumpla con su parte en materia de infraestructura, precisamente carreteras de acceso. Correcto. ¿Qué se ha previsto para la población que va a ir ahí? Ahí viene el tema del impulso que necesita el Perú en el tema de infraestructura. Chancay va a traer más o menos 1,5 millones de contenedores al año. Si usted lo divide entre días del año, eso sale más o menos 4.000 contenedores por día. Y si pensemos que el 50% se va a cabotaje y el otro 50% a carreteras, vamos a llenar nuestra Panamericana Norte con más o menos 2.000 contenedores diarios, o sea, 2.000 semitrailers a la carretera. ¿Qué va a pasar? Se va a colapsar, ¿no es cierto? Entonces, ante eso, ¿qué necesitamos hacer? Obras inmediatas ya. Necesitamos dinamizar el sector construcción en eso. Necesitamos entender que el puerto de Chancay no es solamente un megapuerto y va a ser una solución logística para la región. Es una gran oportunidad para que el Perú empiece a dinamizar y generar mucho su economía. Debemos ir a una pausa, son las 9:18, pero, a ver, después de la pausa nos gustaría que nos responda, pero para hacer esas obras, ¿el Perú debería endeudarse? Porque aquí hay otro aspecto bastante cuestionable, la inversión privada, que se supone el gobierno está impulsando, ¿no? El G2G y otros mecanismos que existen precisamente para solucionar esa brecha de infraestructura que usted señala, no necesariamente adquiriendo créditos, lo que podría abrir una puerta muy peligrosa, ¿no?, para salirnos de nuestro régimen y de nuestras reglas fiscales, digamos, que han sido un capital valioso para la imagen y la credibilidad de nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos, 9:19. Con 21 minutos de la mañana retomamos nuestra conversación con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Está con nosotros el ingeniero Jesús Salazar. Bueno, y la pregunta había quedado abierta, es decir, hay una sugerencia para que el país pueda endeudarse e inyectar ese capital en obras de infraestructura que dinamicen la economía. El problema es que el haber sido tan cuidadosos con nuestras cuentas fiscales, ¿no?, es lo que nos ha permitido gozar de una reputación que podríamos poner en riesgo si es que adquirimos deudas que luego no se van a emplear, esos capitales obtenidos a través de esos créditos, donde deben invertirse. Es más, con un aparato estatal como el que tenemos, donde hay un buen sector de tecnócratas capacitados que han huido, donde hay corrupción, donde vemos todos los días informes de Contraloría de que algo está mal, nombramientos a dedo. ¿Cómo hacer, ingeniero? Correcto. Yo entiendo el pesimismo que no solamente te corresponde a ti, sino creo que es el denominador común en este país, pero necesitamos ir contra ese pesimismo, Mávila. Yo estoy seguro que la población estará diciendo, pero ¿cómo vamos a meter 50.000 millones de soles y ponerlos en manos de un gobierno o manos de un país en el que la corrupción campea y eso es imposible? ¿No es más fácil, por ejemplo, habilitar proyectos que ya están? Pero correcto. ¿Destrabar proyectos? Pero necesitamos ser disruptivos, Mávila. Mire, para que entiendan todos cómo está la situación económica en la región. El promedio de endeudamiento de los países de Latinoamérica está en el 68% de su PBI. El Perú está en 33% del PBI. Tiene todavía mucho techo. Es uno de los menos endeudados. Chile está en 38% de su PBI de endeudamiento. Si nosotros crecemos esos 5 puntos que hablamos, vamos a estar alrededor de Chile. Esto no significa ningún tipo de déficit para el Perú. Es más, está concebido inclusive dentro del plan de crecimiento. Si esto llega a buenas manos, por eso hablábamos de una autoridad que realmente sea autónoma, estamos hablando de un alto comisionado, pero además esto requiere del concurso no solo del Poder Ejecutivo, Mávila, aquí debe estar el Poder Legislativo porque seguro que alguna ley se va a necesitar, Contraloría de la República, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, o sea, es hora que realmente estemos todos los peruanos juntos. La pregunta es, ¿queremos o no queremos crecer en el 24? Si la respuesta es sí, hagamos algo, no, la respuesta y sentémonos, sí, ¿no? sin duda, pero Fernando, durante la pausa comentábamos y decía, y le preguntaba, ¿qué nombre se le ocurre para ese SAR? Mira, hay varios. ¿De dónde sale ese SAR? Definitivamente tiene que salir del sector privado. ¿Del sector privado? Definitivamente tiene que salir del sector privado. Y esto no puede y no debe depender del poder político. El alto comisionado debería tener. Pero quien se endeuda es el Estado, y el Estado va a querer reservarse esa designación. Bueno, hay que decirle al Estado que la labor tiene que ser en conjunta, tiene que ser con buen gestor. Y los mejores gestores en el país son gestores privados. La última vez que estuvo acá nos habló sobre un proyecto de ley para desarrollar la industria en el Perú,
puso un énfasis en las regiones, énfasis que usted ha expresado desde que inició sus funciones como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y propuso la idea de zonas francas en algunos puntos de la Sierra Alta o de la selva. ¿Qué también ha sido recibida esta propuesta? Mire, actualmente, y con el dinamismo del megaproyecto de Chancay, cobra relevancia esta propuesta, porque el Perú no tiene ni parques industriales que funcionen, ni zonas económicas especiales que funcionen. Estos serían dos herramientas y mecanismos que nos llevarían también a acelerar ese desarrollo que todos queremos. En el Perú, Fernando y Mávila, tenemos 19 parques industriales creados por ley desde el año 2004. ¿Sabes cuántos funcionan de estos? Ninguno. ¿Y por qué no funcionan ninguno? Porque están en manos del Estado, nuevamente. El Estado no es un buen gestor en esto. Nosotros estamos proponiendo que los parques industriales se realicen, pero con gestión privada, que somos los que sabemos cómo hacer funcionar y cómo traer capitales a estos grandes parques industriales. Pero los parques industriales son ecosistemas que hay que crear, no es solamente una delimitación geográfica de terreno donde que esperemos que los capitales lleguen y se instalen, no hay que darles todas las condiciones, crear un ecosistema que pueda motivar el tema de inversiones. Y estos parques industriales, como en el caso de Chancay, como en el caso de Ancón, deberían convertirse en zonas económicas especiales, que el mundo tiene más de 3.000 zonas económicas especiales en las cuales han fundamentado el gran crecimiento de todos los países. En América Latina. Uruguay, por ejemplo, es un caso exitoso. Centroamérica, por ejemplo. Colombia, a través de zonas económicas especiales, ha tenido el crecimiento que ha tenido. O sea, sí se puede, Fernando, Mávila, y permítanme, y ojalá que se esté entendiendo, esto no se trata de ser simplemente un iluso y un loquito soñador que quiere hacer crecer su país. El Perú tiene las condiciones para hacerlo. Yo diría más bien que desgraciadamente y por el negativismo al que nos han impulsado muchos corruptos metidos en la política, metidos en muchos sectores de nuestra economía inclusive, han hecho que perdamos esa esperanza y esa opción de crecer. Yo quiero reclamar a todo el Perú que recuperemos ese positivismo, y el Perú este año no debería crecer menos del 4%. Si eso sucede, estaríamos aceptando que la pobreza continúe y estaríamos cerrando un 24 con 31.5% de pobreza. Yo creo que ningún buen peruano desea eso para su país. La clave de su propuesta ahora es el Fondo Extraordinario para el Desarrollo, un capital de 50.000 millones de soles. ¿Qué prioridades debe tener para la inversión ese fondo si llegase a constituirse? Hay dos miradas sobre la cual tendría que trabajar este alto funcionario. Uno, que tenemos un plan nacional de infraestructura para la sostenibilidad de más o menos 147.000 millones con obras priorizadas. O sea, ya el Estado, el Perú, sabe dónde invertir en obras de saneamiento, de riego, electrificación, en fin, para cerrar brechas sociales. Esos proyectos ya existen, Fernando, no estamos inventando nada. De esto podrían inmediatamente dinamizar la construcción. Usted dinamiza la construcción y jala la industria y jala muchos otros sectores, servicio, comercio. Eso es lo que necesita el Perú, dinamismo. Y el otro gran sector que no podemos olvidar es la minería. La minería podría inyectar inmediatamente recursos para el país. Y por último, yo no quiero que se deje atrás la gran necesidad que tiene el microemprendedor, el que todos los días sale a buscar sus recursos, como siempre le he dicho, y esos son más o menos 2 millones de personas, 2 millones de peruanos que requieren capital de trabajo. Ahí también tendría que ir una ayuda directa para crear microcréditos con DNI, como siempre lo he dicho, ¿no? Ingeniero Jesús Salazar Nishi, tomamos nota de que usted no es un iluso que cree que su país puede crecer 4.5%, pero sí, como ha dicho usted mismo, un ingeniero disruptivo. Creo que lo he comprendido bien, ¿no? Llegó el momento en el Perú, que el Perú no pueda seguir pensando en lo mismo y seguir metido en esa bendita caja que no nos deja crecer. Tenemos que ser disruptivos. Y esta es una medida disruptiva y seguro que va a traer críticas. Pero a ver, Fernando, por temor a las críticas no nos podemos quedar callados. Nosotros no podemos, desde la Sociedad Nacional de Industria, nos rehusamos a tener un 24 con un 2%. Crecer 2% en nuestro país en el año 24 no significa aumentar nada, significa sí aumentar la pobreza, y eso no lo podemos permitir. Ingeniero Salazar Nishi, muchas gracias por estos vientos de optimismo que usted quiere insular en nuestro país, al que buena falta le hace pensar en crecimiento y un poco menos en nuestras querellas internas.
Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a usted y demandamos a toda la población estar unidos, sobre todo en este año que podría marcar una nueva ruta en el crecimiento, ¿no? Ojalá que así sea. Muy buenos días, señor presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Hacemos una pausa, Mávila. Son las 9:30 de la mañana. Vamos a la pausa y regresamos en Ampliación de Noticias en RPP, la voz de todo el Perú.